Bien, les he escuchado atentamente. Dejen por ello que, comience con algunas cuestiones generales que ustedes elevan a categoría en forma de cacofonía política y que merecen una respuesta precisa para ordenar el debate. Sobre la intervención tardía del Gobierno, se ha suscitado por parte de algunos grupos parlamentarios. El actual Gobierno, hay que recordar las cosas tal y como son, se presentó el 12 de enero y los ministros tomaron posesión el lunes, es decir, el día siguiente, el 13 de enero. Pregunto, ¿saben ustedes cuántos días tardó en constituirse el Comité Permanente de Seguimiento del COVID-19? El día 13 de enero, el mismo día, se celebró su primera reunión. Y desde entonces ha mantenido reuniones de trabajo cada día e incluso 2 veces en un mismo día. El equipo del Ministerio de Sanidad reaccionó desde el primer momento, 50 días antes del primer fallecimiento en nuestro país, 2 meses antes de la declaración del estado de alarma. Pero la coordinación con las autoridades autonómicas también se activó. La primera reunión sobre el COVID-19 con participación de las comunidades autónomas se celebró el 24 de enero. Insisto, el Gobierno tomó posesión el 12 de enero. Y el Consejo Interterritorial, con presencia de los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas, se celebró el 5 de febrero, un mes antes de que hubiera un fallecido en nuestro país. Sobre la subestimación del peligro. Bien, qué duda cabe que si vivimos la presente situación es porque no hemos sido capaces de frenarla. Esto es evidente. Esto no se puede discutir. Pero ese es un juicio a posteriori, señorías. Y es una evidencia también que con lo que hoy sabemos todos hubiéramos actuado de distinta manera. Las autoridades chinas hubieran actuado de modo distinto, las autoridades francesas, las autoridades italianas, británicas, estadounidenses. Todos hubiéramos actuado de forma distinta. Pero se da la circunstancia de que cuando se actuó no sabíamos lo que sabemos hoy. Yo le invito, señorías, aquellos que plantean esta cuestión, a que repasen las intervenciones de nuestros expertos sanitarios. Eran intervenciones públicas, señorías. Tomaré algún ejemplo. El 7 de marzo, el doctor Simón, y cito textualmente, advirtió acerca de las residencias de mayores. Y dijo lo siguiente, el 7 de marzo. Las opciones deben ser valoradas por las comunidades autónomas. Siempre es mejor sobreactuar que quedarse corto. Señorías, no es momento de reproches, pero todas las intervenciones de los expertos sanitarios son públicas. Y también son públicas las palabras de los responsables políticos, también los responsables políticos de las comunidades autónomas. Me gustaría volver por un instante a la cuestión sobre la intervención tardía. ¿Tardía en comparación con quién, señorías? ¿Tardía en comparación con quién? Hasta hoy, y desde las primeras noticias del nuevo virus, se han celebrado 6 sesiones plenarias en el Congreso, 5 en el Senado. Ha habido 3 sesiones de control en el Congreso y 2 en el Senado. ¿Cuántas iniciativas parlamentarias se han registrado en ese tiempo? Yo se lo digo, 0. Tardía, señorías, en comparación ¿con qué países? ¿Con qué otros países? ¿Con el Reino Unido? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Francia? ¿Con Alemania? ¿Con Italia? ¿Con Polonia? ¿Con Canadá? Tomemos, señorías, hay que ser humildes. Tomemos, señorías. Señorías, por favor. Tomemos, señorías, ruego respeto. Algunos criterios para saber exactamente cuándo se actuó por parte de los distintos gobiernos. España, se ha dicho aquí, lo he dicho yo y lo ha dicho también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, España ha sido de los primeros países en actuar y lo ha hecho de manera contundente. Vamos a situar el tema en su verdadero punto. España, ¿cuándo aprobó el decreto de alarma? Lo aprobó, por ejemplo, cuando teníamos 4.231 infectados. Italia lo aprobó con 9.172 infectados. El Reino Unido con 5.687 infectados. Y Francia con 6.573 infectados. España aprobó el decreto de estado de alarma cuando, desgraciadamente, en nuestro país, y ya son muchos,
teníamos 120 fallecidos, el Reino Unido 281 e Italia más de 400 italianos. Por tanto, señorías, hay que ser humildes, hay que situar el tema en su verdadero punto, porque todos los países han sido invadidos sorpresivamente. Sobre el 8 de marzo. Señorías, en casi todos los países europeos se celebraron las manifestaciones del 8 de marzo con absoluta normalidad. Así fue en París, en Berlín, en Viena o en Bruselas. En Francia hubo incluso manifestaciones de los chalecos amarillos hasta el sábado 14 de marzo, cuando nosotros declaramos el estado de alarma. E incluso el día siguiente se celebraron las elecciones municipales, la primera vuelta de las elecciones municipales en Francia, y lógicamente tuvieron que suspender la segunda vuelta de esas elecciones. Por tanto, esta era la primera consideración que quería hacerle a los distintos grupos que han criticado esa supuesta falta de contundencia o tardía en cuanto a la presentación del estado de alarma. Señor Casado, usted lidera un partido que gobierna en distintas comunidades autónomas, algunas de ellas muy afectadas por la pandemia del coronavirus. Y, por lo tanto, debería saber distinguir lo urgente de lo importante en momentos donde el sentido de Estado es esencial. Ahora, lo urgente, repito, lo urgente, es frenar la curva de propagación, resistir ante los días más duros. Lo he dicho en las distintas comparecencias, esta semana iba a ser muy dura, y prepararnos para posibles repuntes de la pandemia mientras buscamos una vacuna. Vivimos, señorías, tiempos excepcionales que requieren actitudes y sacrificios excepcionales. Cuando, por ejemplo, los agricultores paran sus legítimas protestas para centrarse en llenar nuestras despensas, o cuando Alemania, y aquí se ha recordado por parte de algún interviniente, está dispuesta a romper su férrea ortodoxia fiscal y asumir una deuda pública histórica, se nos lanza un mensaje claro, y es que es el momento de estar unidos. Miren, señor Casado, en esta batalla usted y el conjunto de la oposición son para mí todos aliados frente al virus. Ahora no podemos permitir diferencias. Yo lo que estoy demandando es unidad y lealtad, es lo que he dicho en mi primera intervención. La misma, por cierto, que muestran las fuerzas de la oposición allá donde gobiernan otros partidos políticos, usted, por ejemplo. La lealtad sobre este tema de la oposición en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia, o si prefiere la lealtad que muestran en nuestra mayoría de los países de nuestro entorno europeo las fuerzas de la oposición, por ejemplo, la lealtad del Partido Laborista británico, la lealtad de la derecha portuguesa, que expresa por boca de su portavoz, y cito textualmente las siguientes palabras: no les vemos como el gobierno de un partido adversario, sino como el gobierno de Portugal al que todos debemos ayudar en este momento. La lealtad de la oposición de las derechas en Francia, cuando manifiesta, y cito textualmente, ante la amplitud de la epidemia no hablamos de una mayoría y de una oposición. Lo que hay es una única Asamblea Nacional unida y junta. Por tanto, señorías, señor Casado, no se conocía la amplitud de esta tragedia, ni menos el momento en que iba a comenzar. Como tampoco lo conocían los responsables políticos de los demás países. Igual que ustedes no lo conocían, tampoco nosotros sabíamos qué día y con cuánto daño concluirá esta epidemia. Y si alguien lo supiera, como dije hace ya una semana, subiría a esta tribuna y lo anunciaría. Pero nadie lo va a hacer, señorías. Lo que sí sabemos, ustedes y yo, es que esto acabará antes y con menos daños si pensamos unidos, si actuamos unidos y si luchamos unidos. Y eso es lo que les propongo hoy formalmente: unidad y lealtad. También le demando solidaridad en un día como hoy al conjunto de la Cámara. Solidaridad especialmente con Madrid, con la Comunidad de Madrid, cuyas cifras son trágicas y las cuales además nos sobrecogen a todos, y en particular a los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid. Esa solidaridad que es ahora más necesaria que nunca. Madrid siempre ha sido, señorías, muy generosa con toda España. Madrid ha acogido siempre a todos. Nadie se siente fuera de Madrid. Y ahora Madrid necesita el conjunto de España, señorías. Hoy es Madrid, pero mañana, como lo he dicho en mi intervención inicial, puede ser Cataluña y pasado otras comunidades autónomas. Y debemos estar unidos para ganarle al virus. El virus, como saben, está atacando con mayor virulencia en esta primera fase a la Comunidad de Madrid. La situación de las UCIs y de los hospitales en nuestra capital está al borde del colapso.
Y es este el momento en el que todos los españoles seremos solidarios con los madrileños. El Gobierno de España garantizará la equidad y pondrá recursos sanitarios en los hospitales de la Comunidad de Madrid, provenientes de otras partes de España, que no tengan, lógicamente, esos problemas de saturación. Y esa solidaridad de todos los españoles ayudará a Madrid en este momento crítico. Y más adelante esa solidaridad lo será con Cataluña y con los otros territorios de nuestro país que lo vayan necesitando. Por eso, señorías, solicito al conjunto de la Cámara, insisto, tiempo, unidad y lealtad. Es lo que necesitamos en el frente para ganarle esta guerra al virus: tiempo, unidad y lealtad, el mismo tiempo, la misma unidad y la misma lealtad que yo les ofrezco. Señorías, les aseguro que cuando salgamos de esta, tendrán mucho tiempo para hacer oposición al Gobierno. Mucho tiempo. Pero habrá una diferencia con respecto a hoy, ya les adelanto. Y es que entonces me defenderé. Pero ahora no voy a perder ni un minuto, ni un gramo de energía en defenderme, porque necesito todo el tiempo y todas las fuerzas de las que dispone el Gobierno de España para combatir al virus. El enemigo es el virus y espero que todos lo entendamos. ¿Desde cuándo supieron las distintas autoridades, o usted, señor Casado, que había que hacer acopio de mascarillas o de respiradores y de batas? ¿Desde que el 9 de enero supimos sobre la primera muerte del coronavirus en China? ¿Desde que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud global? ¿Lo supieron el 21 de febrero, el día que se produjo el primer muerto en Italia? ¿El 26 de febrero, cuando se produjo el primer contagio autóctono en España, es decir, de un ciudadano español que no había viajado fuera de nuestro país? Señorías, hasta el 13 de marzo, en que se declaró el estado de alarma en nuestro país, la capacidad de las consejerías de salud de todas las comunidades autónomas era plena. No lo olviden. Podían haberse provisto de todo cuando necesitaran. ¿Cuándo empezamos a escuchar quejas respecto del Ministerio de Sanidad por parte de la oposición porque no había material? A partir del 14 de marzo. Es decir, a partir de que el Gobierno de España declara el estado de alarma. Ese día muchos vieron claro lo que antes no habían visto. Se trata del virus, señorías, y no del modelo territorial. Fíjense, Francia, lo hemos visto en la prensa, que tiene un Estado centralizado, absolutamente vertical, tiene dificultades en el suministro de mascarillas y respiradores. Estados Unidos, que es un Estado absolutamente descentralizado, semejante al que nosotros podemos tener, también tiene dificultades en el suministro. Hoy, señorías, se trata de combatir el virus, no de hacer un seminario teórico de derecho constitucional. Señora Abascal, no voy a polemizar con usted, pero quiero recordarle dos cosas que me parecen importantes. Su grupo, en fin, nunca ha defendido lo público, nunca. Todo lo contrario. Ustedes han defendido desde privatizar la seguridad social, han defendido privatizar la sanidad, el que no hubiera sanidad pública, y creo que todos los ciudadanos y ciudadanas son capaces de imaginar cómo estaríamos hoy si no hubiera sanidad pública. Y la otra cosa que quiero recordarles es que ustedes nunca han gestionado nada, nunca. Y este no es un reproche, es una constatación. Y desde la ausencia de responsabilidad pública es mucho más fácil caer en el pensamiento mágico del que antes hablaba su portavoz, ¿no? Creen que con chasquear los dedos pues se gobierna, pero le puedo garantizar, señora Abascal, que es un poco más complejo. Al señor Echenique, bueno, nuestros partidos son, yo creo que ejemplo de lo que estamos discutiendo hoy y todos los días, ¿no? Hace pocos meses estábamos debatiendo acerca de asuntos que hoy nos parecen menores. Hoy estamos juntos en el mismo Gobierno, estamos actuando hombro con hombro, lealmente, buscando, yo creo que es solamente lo más importante, ¿no? Y es vencer juntos al virus y no dejar a nadie atrás. Esa es una tarea de todos y le agradezco de corazón el apoyo de su grupo parlamentario y también de los miembros del Consejo de Ministros que pertenecen a Unidas Podemos. Ha habido algunos portavoces, el portavoz del BNG,
la portavoz de Bildu, también, bueno, el señor Rufián no ha entrado en ello, pero bueno, ellos dos sí, el BNG y Bildu, sobre la figura jurídica que estamos usando, ¿no? Que está reconocida en la Constitución, como ustedes saben, que es el estado de alarma, que es un estado excepcional, extraordinario, fuera de la norma, ¿no? No es que limite derechos a los territorios, señorías, es que limita derechos a los ciudadanos, que entre otras cuestiones pues, no pueden salir libremente de sus casas. Y los derechos de los ciudadanos son los más inalienables. De modo que seamos muy mesurados a la hora de valorar la restricción de las competencias. Y lo dije, además, en la comparecencia en la que solicité, o expliqué, mejor dicho, el estado de alarma al conjunto de la Cámara. Ustedes saben que esto va a durar lo que dure la lucha contra el virus. Ni un día más, ni un día más. Y esto no atenta contra la diversidad, ni contra la pluralidad, ni contra los derechos estatutarios. Es un estado de alarma. Así que no lo olvidemos ni un segundo. No creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas les preocupe mucho, en fin, que la desinfección del aeropuerto de Bilbao, del puerto de Barcelona o el aeropuerto de Barcelona lo haga el Ejército. Lo que les preocupa es que se desinfecte. Y esta es la cuestión, señorías, y de ahí también el amparo del estado de alarma. En relación con el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, creo que la propuesta que hemos planteado de crear, bueno, en fin, de constituir o de convertir, mejor dicho, la Comisión Parlamentaria de Sanidad en esa comisión de seguimiento de la pandemia, donde proveamos a los distintos grupos parlamentarios de la información que ustedes necesitan, no solamente diaria de la evolución de la pandemia, sino también de las medidas que está tomando el Gobierno de España, pues me parece que es, digamos, recoger el guante a la propuesta, a la enmienda que ustedes plantean en su resolución. De hecho, también una de las propuestas que he hecho es que en esa comisión parlamentaria, mientras dure el estado de alarma, pues semanalmente el ministro de Sanidad comparecerá y les recuerdo que mañana precisamente comparece el ministro de Sanidad para explicar la pandemia. Ha habido algunos intervinientes que hablan del confinamiento, ¿no? Y de que tenemos que ser más duros y más estrictos en el confinamiento. El señor Rufián, el señor Errejón, el señor Baldoví también, la señora Ipurúa. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que tenemos que permanecer muy flexibles, muy atentos y de verdad que aprecio una voluntad constructiva en cuanto a su aproximación a esta cuestión. Pero puedo asegurarles que las autoridades sanitarias que gestionan esta crisis estudian con la máxima atención cada informe. Sugerencia, propuesta que nos llega por parte de los profesionales, de investigadores altamente cualificados. Y como ustedes saben, pues hay informes que, en fin, que tienen predicciones diferentes. En fin, las predicciones a largo plazo que se establecen son arriesgadas en algunos casos. Podrían resultar ciertas, no digo que no, pero también podrían conducir a importantes errores de cálculo. Como he repetido en varias ocasiones, y esto es realmente lo sustantivo en este lugar en el que nos encontramos, el Gobierno y su cadena de mando obedecen en todo momento a las instrucciones, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que así lo ha reconocido, alabando, por cierto, la actuación del Gobierno de España. Creo que puedo decir que somos un país ejemplar en el cumplimiento de las recomendaciones. Podría trasladar algunos mensajes también o cifras sobre la evolución de la movilidad en nuestro país. Pero eso sí traslada algo es precisamente con elocuencia el parón, el frenazo económico que tenemos ahora mismo en nuestro país. El consumo energético de hogares o de servicios también yo creo que es lo suficientemente elocuente como para ser conscientes de que el parón y las consecuencias económicas que va a tener y que está teniendo ya en términos de destrucción de empleo, pero también de desaparición de empresas, es lo suficientemente elocuente como para ser conscientes de que tenemos que ser equilibrados, ponderados en las restricciones que nosotros planteemos al conjunto del país. No hay certidumbres absolutas, señorías, en esta materia. No las hay. Pero tampoco hay contradicciones. Y a mí esto es lo que me parece importante en cuanto a la definición de la acción del Gobierno. Existe un consenso amplísimo sobre la dirección en la que debemos caminar. Todos estamos de acuerdo en las líneas básicas, que es evitar la movilidad innecesaria, reducir la actividad económica que no sea esencial. Bien, ¿qué es esencial? ¿Qué no es esencial? Por lo tanto, no discutimos propuestas contrarias, sino los límites y el alcance de una misma medida. Como he dicho en mi intervención,
Debemos calcular con sumo cuidado los límites del confinamiento y la parálisis de nuestra actividad económica. Yo recuerdo que cuando presenté el Real Decreto del estado de alarma aquí, planteé que todas las acciones que había hecho el Gobierno de España se basaban en 3 criterios fundamentales que emanaban de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. El primero tiene que ver con las medidas de confinamiento, de aislamiento. El segundo tiene que ver con las medidas de impacto socioeconómico que tienen esas medidas de confinamiento. Y, en tercer lugar, el respeto a los derechos humanos. Y en ese difícil equilibrio entre esas 3 ideas o guías que nos marca la Organización Mundial de la Salud, estamos trabajando desde el Gobierno de España. Por tanto, tal y como advierte la OMS, esto podría tener a su vez graves consecuencias. El confinamiento, graves consecuencias a corto plazo, también sanitarias, y efectos devastadores sobre la imprescindible fase de reconstrucción que pronto deberemos afrontar. Por tanto, no hagamos de esto una causa de fe, ni tampoco, señorías, un debate ideológico como se ha planteado por parte de algunos intervinientes desde esta tribuna. No caigamos en ese absurdo, es lo único que les pido. No forcemos a la ciudadanía a tomar partido en un debate que es técnico y es científico, y en el que los poderes públicos tomamos decisiones en función del consejo de los expertos. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Hombre, en fin, en cuanto a los comentarios sobre el Ejército y las Fuerzas Armadas y algunas comparecencias que se han planteado por parte de algunos intervinientes, pues yo creo que vuelvo a decir lo que decía hace un momento, ¿no? Que se trata de movilizar a otro sector público, en este caso uno más, que tiene la formación, que tiene la capacidad, que tiene los medios necesarios para servir de ayuda a ciertos colectivos en ciertas situaciones de esta emergencia que estamos viviendo. Por tanto, se trata de sumar. El recurrir a las Fuerzas Armadas no se hace a costa de nada ni de nadie. No restan, simplemente suman. Es un instrumento más. ¿Por qué no vamos a poder contar con él? Pues las Fuerzas Armadas no reemplazan médicos, tampoco enfermeras, no sustituyen a otros cuerpos de seguridad, estatales, autonómicos, sino que los refuerzan y los complementan, señorías. Se limitan a ayudar allí donde pueden hacerlo, a liberar a otros servidores públicos de ciertas tareas para que puedan atender otras necesidades distintas. ¿Eso es malo? Yo creo que no. El cuidado y la protección de infraestructuras estratégicas hoy las están desempeñando el Ejército porque eso permite liberar, por ejemplo, a la Policía Nacional, a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer otro tipo de servicios, de trabajo que es, sin duda alguna, importante en este momento. ¿Es malo que habiliten hospitales de campaña allí donde pueden ser necesarios y que lo expliquen en los medios de comunicación y en las ruedas de prensa? Yo creo que no. ¿Que se encarguen de dar refugio y protección a personas sin hogar? Yo creo que tampoco, señorías. Y que lo expliquen ante los medios de comunicación para que se sepa también con absoluta transparencia informativa qué es lo que están haciendo. En fin, todos tenemos nuestras filias, nuestras fobias, más o menos racionales, pero lo mínimo que se puede esperar de nosotros, señorías, en una crisis como la presente, es que las mantengamos al margen y que no estorben. A la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos le agradezco de verdad su actitud de colaboración. Yo creo que es el camino. Ahora no hay administraciones de ningún color. Hay muchas administraciones públicas que luchan desde todos los territorios y desde todos los colores por el bien común, por la victoria frente al virus. Ustedes también son imprescindibles en esa lucha y quiero pedirle desde aquí, igual que le pido al señor Casado, señoría, que como representante de Ciudadanos les transmita a los dirigentes de su partido que esta guerra no la libramos en Twitter y que el enemigo no es el Gobierno de España. La libramos en los hospitales, en las calles vacías, en las residencias de ancianos y en los mercados de abastecimiento. Ahí es donde va a encontrar al Gobierno de España siempre. Ha habido otros portavoces, el señor Errejón, el señor Baldoví, que han hablado del confinamiento. Creo que he respondido al menos cuál es la aproximación que tiene el Gobierno de España, también el compromiso del Gobierno de España que se ha suscitado en anteriores debates para la convalidación de distintos reales decretos, leyes, sobre el compromiso económico y social del Gobierno de España. Ha habido una cuestión que ha planteado el señor Baldoví en relación con las repatriaciones. Decirle que los datos que ha dado hoy precisamente la ministra de Asuntos Exteriores es que en estas fechas pues ya llevamos repatriados en torno a 11.000 españoles y españolas que estaban fuera de nuestro país. Esta semana está previsto al menos 5.000 repatriaciones más. Y también hemos acompañado, y yo creo que esto también es importante porque demuestra lo que representa nuestro país, hemos acompañado la salida de 200.000 turistas extranjeros que estaban
en nuestro territorio. Y a los partidos minoritarios, señorías, que forman parte del Grupo Plural, del Grupo Mixto, yo lo que les quiero decir es que les tenemos presentes y que quiero darles las gracias. Quiero decirles que tienen un papel fundamental, porque en esta batalla contra el virus no sobran manos, incluso las manos más pequeñas tienen 5 dedos y, por tanto, son bienvenidas en esta tarea. Agradezco de verdad su unidad de acción y les invito a que sigan aprovechando todos los cauces institucionales existentes para hacer llegar al Gobierno cualquier propuesta. Y, sin duda alguna, también a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y al conjunto del Grupo Parlamentario Socialista les agradezco de corazón el apoyo que nos están prestando, porque es muy alentador y la verdad es que nos llena de energía para las fechas que tenemos por delante. Además del Congreso de los Diputados, señorías, todos y todas saben que tenemos a disposición a los distintos gobiernos autonómicos, que estamos coordinándonos con ellos en las distintas conferencias de presidentes y también en los consejos interterritoriales coordinados por los distintos ministerios. Finalizo, presidenta, señorías, hilando con el principio de mi intervención la evidencia que nos demuestra que la vida puede ser comprendida y puede ser vivida. Yo creo que esto es importante subrayarlo en un momento como el actual. Comprender requiere de tiempo y requiere de reflexión. Y hay millones de españoles en nuestro país que reflexionan, que comprenden y que desean vivir su vida sin esperar ni un día más. Millones de personas desde sus casas nos están mirando y nos están juzgando y desean que actuemos unidos para que ellos y ellas no tengan que ver la vida pasar a través de sus ventanas. Quieren mirar hacia adelante. Esta situación también, señorías, pone un termómetro a la salud política de nuestro país y la ciudadanía lo sabe. Vayamos más allá de la evidencia, retemos al presente con resistencia, aprovechemos esta situación de emergencia para volver a hacer política, como hemos dicho en muchas ocasiones en esta Cámara, política con mayúsculas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pues ha respondido el presidente del